nervioso. La conducta humana es el resultado de la interacción compleja entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Hay dos sistemas fundamentales que coordinan e integran la conducta. Tenemos el sistema endocrino. Es un conjunto de glándulas que producen hormonas, que son sustancias químicas que regulan las funciones del cuerpo, incluyendo la conducta. Las glándulas segregan mensajes químicos en la sangre y tienen la función de preparación de los nervios y de los músculos para que actúen. También controlan el metabolismo, la regulación y el desarrollo de los rasgos sexuales. El sistema nervioso es un conjunto de células y tejidos que transmiten señales eléctricas y químicas que regulan la conducta y las funciones corporales. También envían mensajes a todo el cuerpo de lo que sucede tanto internamente como externamente en el organismo. Estos dos sistemas funcionan juntos, dando lugar a las actividades extraordinariamente complejas del organismo. Vamos a analizar un ejemplo. Imagínense cuando ustedes se queman un dedo, ahí como en la figura, ¿no? Y cuando agarramos el fuego y nos acercamos a querer apagar con los dedos, nos quemamos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Retiramos ese ratito los dedos del fuego y nos vemos y nos frotamos y vemos la herida, ¿verdad? Entonces, esa acción tan mínima, tan rápida que hemos realizado, eso compromete en nuestro organismo un complejo movimiento de todo el organismo. ¿Qué sucede después? Automáticamente retiramos los dedos del fuego. Fue un contacto rápido y sencillo. Pero internamente, la acción participaron actividades intrínsecas y complejas dentro de nuestro organismo. Las neuronas sensoriales captan el mensaje de quemarse el dedo y lo transmiten a lo largo de la médula espinal, que nos hace retirar el dedo. Es la que nos hace la acción. Y también llega el mensaje al sistema nervioso. El cuerpo entra en un estado de alerta, de emergencia. La respiración se pone lenta. El corazón palpita. El organismo entero se moviliza tras la lesión. Al mismo tiempo, el sistema endocrino se involucra y suelta ciertas sustancias químicas al torrente sanguíneo para completar y reforzar los efectos de la actividad del sistema nervioso. El cerebro interpreta el dolor y se voltea la mano para revisar la herida. Cuando nosotros nos quemamos el dedo, el sistema nervioso detecta el dolor y envía señales a nuestro cerebro y nuestro sistema endocrino libera para responder al dolor y promover la curación. En la fisiología afecta los procesos psicológicos detrás de cada conducta. Existe un complejo mecanismo fisiológico. Cuando realizamos esta acción, hubo un movimiento en todo el cuerpo, tanto en la parte del cerebro, tanto en la parte del organismo y tanto en la parte de las sensaciones sensitivas de los dedos, ¿no? Esa acción, para que vean que todo el cuerpo reacciona
a un determinado estímulo y se producen las conductas también. Y todo eso es mediante nuestro cerebro. El sistema nervioso tiene la célula, o la neurona. La neurona es la unidad básica y más pequeña del sistema nervioso. Es responsable de transmitir y procesar la información en el cerebro y el sistema nervioso. Existen 100.000 millones de células nerviosas o neuronas en el cerebro y tiene las siguientes partes. La neurona tiene un cuerpo celular. Eso es lo que ven alrededor de él, como una estrella de mar, es azul. Ese es el cuerpo celular. Y lo del medio es el núcleo. El núcleo contiene el material genético que dirige todas las funciones y está rodeada por una membrana. A las afueras del cuerpo celular tenemos como unas protuberancias cortas. Esas se llaman dendritas. Son fibras cortas que salen del cuerpo celular y reciben los mensajes que llegan a la célula. También tenemos la parte del axón, que son estas partes que parecen como choricitos. El axón es entre la unión de la dendrita y el axón. Esa parte es el axón. Es una fibra larga, simple, que se extiende desde el cuerpo de la célula y transmite los mensajes de la misma. Un grupo de axones, como acá hay varios, son los que forman los nervios, la vaina de mielina. Es una cubierta de grasa que presentan algunos axones, que están acá, que están protegiendo. También tenemos tipos de neuronas. Los tipos de neuronas son las sensitivas. Conducen los mensajes de los órganos sensitivos, de la médula espinal y del entorno. Se podría decir lo de los dedos, ¿no? Las partes que uno percibe, los sensitivos. Las neuronas motoras son los que transmiten señales o mensajes de la médula espinal o el cerebro a los músculos y a las glándulas para el control del movimiento y las funciones corporales, la acción de retirar el dedo. También tenemos las interneuronas o de asociación. Son las que transmiten el mensaje de una a otra neurona y realizan casi todo el trabajo del sistema nervioso. En este proceso de las neuronas hay un proceso que se llama la sinapsis. Es la comunicación entre neuronas. Ven acá las estrellas, el axón y otra neurona. Es un proceso de comunicación. Es importante, fundamental, porque dan la información al sistema nervioso. Es como unas corrientes eléctricas que hacen entre neuronas. La sinapsis se produce entre el terminal de un axón, de una neurona y de la dendrita, o el cuerpo celular de la siguiente neurona. A través de dicho fenómeno es que se conectan dichas neuronas por la sinapsis. Dimensiones del sistema nervioso. Se dividen en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central tiene una entidad anatómica protegida eficazmente de los traumas externos mediante formaciones óseas del cráneo
y la columna vertebral. Está encargada de recibir y de transmitir impulsos, coordinando diferentes actividades del organismo. Incluyen el cerebro y la médula espinal. Ahí ven el cerebro y la médula espinal y dividido. Es el sistema nervioso central. El cerebro. El cerebro es el centro de control del cuerpo. Contiene más de 90% de las neuronas. Es la sede de la conciencia y la razón. Lugar donde se centra el aprendizaje, la memoria y las emociones. También tenemos el cerebelo. Es vital para el control de actividades musculares rápidas, como correr, como escribir a máquina o incluso hablar. Su pérdida de esta zona puede destruir estas actividades. El mesencéfalo. Es importante en la audición y la visión, el mesencéfalo. En esta zona también podemos sentir dolor. Y registra también el dolor, las neuronas. El prosencéfalo. Parte superior del cerebro. Incluye el tálamo, que es el área que envía y traduce los mensajes que llegan a los receptores sensitivos, a excepción del olfato. También tenemos el hipotálamo, que es la región que gobierna las respuestas motivadoras y emocionales. También tenemos la corteza cerebral, compuesta por 2 hemisferios que regulan las conductas complejas. También tenemos la médula espinal. Es un complejo de nervios que descienden de la espina y conecta el cerebro con la mayor parte del cuerpo. Tiene 2 funciones básicas: permitir algunos movimientos y reflejos y llevar y recoger mensajes del cerebro. Esa es la médula espinal. El sistema nervioso periférico se encarga de transmitir la información entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. En la psicología es muy importante la regulación de las emociones y la conducta y la respuesta del estrés que está en el sistema nervioso periférico. Sin él no se puede llegar a la información y a la médula espinal. El cerebro, y por lo tanto el cerebro no puede dar órdenes a los músculos y glándulas del cuerpo. Y se dividen en 2 partes. El sistema nervioso somático se compone de 2 neuronas. Las neuronas aferentes sensitivas, que llevan la información al sistema nervioso central por medio de la visión, el sonido, los olores, la temperatura, la presión. Y las neuronas eferentes motoras llevan estímulos al sistema nervioso central, a los músculos esqueléticos. Aquí podemos ver en el lado, hay algunos nervios como ser el nervio óptico, la vista, el gusto, y al otro lado hay las neuronas motoras, pero de faciales, son los nervios faciales, no son los esqueléticos, son los faciales. El sistema nervioso somático
Se encarga de controlar las funciones voluntarias del cuerpo, como ser el movimiento. Controla los músculos esqueléticos, lo que permite el movimiento voluntario. También controla las sensaciones. Transmite información sensorial, como la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. También controla los reflejos, respuestas automáticas a estímulos específicos. El sistema nervioso autónomo se encarga de controlar las funciones involuntarias, del cuerpo. Se compone de todas las neuronas que transmiten impulsos entre el sistema nervioso central y órganos internos del cuerpo. Es necesario para las funciones corporales como respirar y para asegurar un adecuado flujo de sangre y para las experiencias de varias emociones. Consta de dos ramas, la división simpática y la división parasimpática. La simpática se encarga de preparar el organismo o al cuerpo para la lucha o la huida. O sea, pone en estado de alerta al organismo. Y la división parasimpática se encarga de promover la relajación y recuperación del cuerpo. O sea, que pone un estado de calma y de relajación al organismo. Las diferencias entre el sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático controla las funciones voluntarias. Su estructura se compone de neuronas motoras y sensoriales. En su función, controla el movimiento y la sensación. El sistema nervioso autónomo se encarga del control de las funciones involuntarias. Su estructura se compone de neuronas simpáticas y parasimpáticas. En su función, se encarga de controlar las funciones internas del cuerpo. Ambos sistemas trabajan juntos para mantener la homeostasis y responder a los estímulos del entorno. La homeostasis es la capacidad del cuerpo para mantener un equilibrio interno estable a pesar de los cambios del entorno externo. Regula las variables fisiológicas como la temperatura, el pH, etc. y la presión arterial. Ahora nos toca el sistema endocrino. Es un conjunto de glándulas que producen hormonas que regulan diversas funciones del cuerpo y desempeñan un papel fundamental en la conducta. Las glándulas endocrinas tienen secreciones llamadas hormonas, sustancias químicas que afectan el funcionamiento y el desarrollo del cuerpo. Las glándulas endocrinas tienen que ver con la disposición de los nervios y los músculos para reaccionar. La velocidad también controlan la velocidad del metabolismo, el crecimiento y el desarrollo sexual. También preparan el organismo para el embarazo, el equilibrio emocional y tienen las siguientes glándulas. La glándula de la tiroides. Está ubicada en el cuello, como lo ven en el dibujo, debajo de la laringe, y produce la tiroxina.
Es crucial para el metabolismo del cuerpo. Regula la producción de energía del cuerpo, la tiroides. La paratiroides está ubicada dentro de la tiroides. Son pequeñas glándulas que controlan los niveles de calcio y fosfato en la sangre. A través de ellas se regula la salud ósea. Otra tenemos que es el páncreas. Se encuentra en el abdomen, entre el estómago y el intestino delgado. Segrega la insulina y la glucosa y regula la concentración del azúcar en la sangre. Siguiente. Tenemos la hipófisis o pituitaria. Produce el mayor número de hormonas. Está en la base inferior del cerebro. Regula la producción de hormonas de otras glándulas también. Regula el crecimiento y desarrollo del cuerpo. Regula la lactancia y la producción de leche materna. Tenemos las gónadas. Son glándulas de reproducción. Los testículos en los hombres, ubicados en la pelvis, en el escroto. Regula la producción de hormonas sexuales masculinas, la testosterona, y también regula la producción del esperma. También tenemos los ovarios, que son de la mujer. Se encuentra en la pelvis y regula la producción de hormonas sexuales femeninas, como el estrógeno y la progesterona, y regula el ciclo menstrual. También tenemos los suprarrenales. Está ubicado encima de los riñones. Regula la respuesta al estrés, regula la presión arterial y produce adrenalina. Es importante para afrontar el estrés y situaciones de emergencia. Estas glándulas trabajan juntas, todas estas glándulas trabajan juntas para regular diversas funciones del cuerpo y que cualquier desequilibrio en la producción de la hormona puede tener efectos en la salud. La genética del comportamiento. Es un estudio entre la relación de la herencia y el comportamiento. Es el estudio de los rasgos que se transmiten de una generación a la siguiente. La genética del comportamiento es un campo de estudio que busca entender la influencia de los genes en el comportamiento humano. Aunque los genes no determinan el comportamiento, pueden influir en la variabilidad del comportamiento entre individuos. La genética del comportamiento tiene implicaciones importantes para el tratamiento y la prevención de comportamientos problemáticos. Ya hemos terminado el tema. ¿Alguna pregunta? ¿De 5 nomás? Sí, hasta acá hemos empezado porque ya para mañana tengo otro, o quieren avanzar un poquito más, pero ya no sería de lo genético. O sea, es que yo lo quise dividir para que tenga más entendimiento de lo biológico.
porque el siguiente tema es bases sociales de la conducta. Ese está bonito. Ah, entonces, ¿quieren que continuemos? Continúe, Licen, porque es de la Sí, misma. Licen. Bueno, ya, continuamos. Las bases sociales de la conducta se refiere a los factores, ¿sí? Lo ¿Alguna- anterior fue muy rápido. ¿Alguna mini ¿Cuál? ronda de preguntas, Licen, para que se quede ya concreto el conocimiento? ¿Quieren preguntas de acá? Sí, yo tengo una pregunta. Hola, bueno, endocrino. Ya, a ver, ¿cuál es su pregunta? Del sistema endocrino no entendí bien. Ah, ya. Yo tampoco. Ya, entonces volvemos. ¿Vio? Por eso que les dije para que entienda el sistema endocrino. El sistema endocrino. Sistema autónomo y el sistema endocrino. El sistema endocrino. Los glándulas. ¿Qué no entendió específicamente o quiere que lo repita todo el sistema endocrino? Sí, que lo voy a por favor. explicar. Solo entendí que son varias glándulas y liberan hormonas, pero Ya, sí, ya. no entendí muy bien. Bueno, empezamos entonces de nuevo lo voy a hacer más lento. Van a disculpar. Es que ustedes me tienen que decir, está muy lento, está muy rápido, para que yo tenga conocimiento, por favor. Ya, el sistema endocrino es un conjunto de glándulas que producen hormonas que regulan diversas funciones del cuerpo y desempeñan un papel fundamental en la conducta. El sistema endocrino. Son glándulas endocrinas que tienen secreciones. Esas hormonas tienen secreciones de sustancias químicas que afectan el funcionamiento y el desarrollo del cuerpo. Las glándulas endocrinas tienen que ver con la disposición de los nervios y de los músculos para reaccionar. También controlan la velocidad del metabolismo, el crecimiento y el desarrollo sexual y la preparación del organismo para el embarazo, el equilibrio emocional. Y tienen las siguientes glándulas. Tenemos la glándula de la tiroides. La tiroides está en el cuello, debajo de la laringe, y produce la tiroxina. Cuando uno tiene cuando tiene tiroides o enfermedad de la tiroides, es cuando no secreta la tiroxina y le tienen que dar por medicación, digamos, ¿no? Para que tenga esa hormona, que es importante para el metabolismo y regula la producción de energía del cuerpo. A veces cuando uno está enfermo de la tiroides, tiene debilidad. No tiene energía su cuerpo, se siente cansado. También tenemos la paratiroides, que está ubicado dentro de la tiroides. Son glándulas pequeñas que controlan los niveles de calcio y de fosfato mediante la paratormona. Esos son los que controlan el calcio en los huesos. También tenemos el páncreas. Se encuentra en el abdomen, entre el estómago y el intestino delgado. Segrega la insulina y la glucosa y regula la concentración de azúcar en la sangre. En el páncreas, cuando uno tiene diabetes,
el páncreas es lo que le está fallando. Tiene exceso de azúcar en su sangre y el páncreas está fallando, por eso les ponen insulina a los enfermos diabéticos. También tenemos la glándula de hipófisis o la pituitaria. Está localizada en la base del cerebro. Produce el mayor número de hormonas. Controla el crecimiento. Regula la producción de las otras hormonas. Regula también el desarrollo del cuerpo. También regula la lactancia y la producción de leche materna. Tenemos las gónadas. Las gónadas son glándulas de la reproducción que están en los testículos en el hombre y en los ovarios en la mujer. En los testículos del hombre están ubicados en la pelvis, en el escroto. Regulan la producción de hormonas sexuales masculinas, como la testosterona. Y también regula la producción del esperma. Eso hace la gónada. También tenemos el ovario en las mujeres, que se encuentra en la pelvis. Regula la producción de hormonas sexuales femeninas, que son el estrógeno y progesterona. También regulan la menstruación. También tenemos las glándulas suprarrenales. Está ubicado encima de los riñones. Regula la respuesta al estrés y regula la presión arterial también. Las suprarrenales también producen la adrenalina, que son importantes para afrontar situaciones de estrés o de emergencia. Estas glándulas trabajan juntas, todas estas glándulas, para regular diversas funciones del organismo y que cualquier desequilibrio produce enfermedades. Puede tener unos efectos importantes en la salud. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguna otra duda? ¿O volvamos a, si no han entendido? Licen, una pregunta, Licen. Sí. Como hace rato habló de diabetes, no sé si incluirá la materia, pero ¿qué afecta el diabetes, el estrés a un ser La diabetes, de estrés? el estrés, el estrés le afecta mucho porque como él está enfermo y no puede producir la insulina, eso tiene efecto tanto en su conducta. Ellos tienen, ¿cómo te puedo decir? Tienen conductas variables, o sea, un día están tristes, al otro día están enojados, al otro día están alegres, y eso también les afecta en el organismo porque si tienen emociones fuertes, pueden tener el azúcar alta, se les sube el azúcar, o también se les puede bajar el azúcar. Ese también es la diabetes. Porque también dice que produce la adrenalina, entonces eso es lo que ocasiona, se podría decir, a los cambios de humor. Sí, también, porque cuando uno tiene un problema de salud, el estrés siempre te va a ser un agente negativo para los enfermos, porque ellos, como al tener una dolencia, no van a poder enfrentar los problemas que tienen y se van a deprimir, digamos, porque tienen problemas físicos y que cuando
la medicación les da, también tiene la medicación efectos secundarios también. Entonces el estrés los afecta mucho a los diabéticos. En sus emociones, en sus conductas. Listen, disculpa una pregunta. ¿Sí? Dijo que la sinapsis es el Sí, proceso de es comunicación el proceso entre de las neuronas. comunicación de las neuronas. Es en las cuales se pasan la información, digamos, para realizar si tienes algún estímulo para realizar la respuesta, ellos van rapidito y lo hacen conexiones y le informan al cerebro. Eso se da mediante el axón, Mediante ¿cierto? ¿O el no? axón. Sí, el axón son las terminaciones y de las dendritas, sí, se dan entre el axón y la neurona y las dendritas, con las otras neuronas y otras dendritas y otros axones. Listen, buenas noches. Buenas noches. Una consulta con respecto en el tema de cuando una persona se queda bloqueado, biológicamente, cómo es el funcionamiento del cerebro? ¿O cómo funcionarían las neuronas en ese ámbito? Cuando una persona, digamos, se siente bloqueada, digamos, no puede reaccionar ante algunas acciones, ¿cierto? Así. Puede ser que es cuando no se produce la sinapsis, no hay la conexión de la información, digamos. A veces a mí, o sea, me preguntan y por los nervios generalmente hacen. No logran chocar, no logra llegar la información al cerebro. O no hay mucha información en el cerebro y no logra conectar, digamos. Y manda la señal de bloqueo, digamos, que no puede reaccionar. ¿Y será posible también que a veces sea por una sobreinformación? También es posible, por una falta o por una sobreinformación, que el cerebro está cargado y quiere mandar diferentes informaciones, digamos, sobre algún concepto, tiene varias información y no sabe cuál tomar, digamos. También puede ser. O por los nervios también. Entonces la sinapsis, Y si pasa así, digamos, estás haciendo y quedas y o sea, quedas bloqueada. Estás haciendo tus cosas, estás, digamos, lavando y cuando bloqueada y esperas un rato y ya, ¿qué estoy haciendo? Entonces, ¿cómo funcionan las neuronas o el sinapsis ahí? Sí, es porque tienes una sobrecarga de información, como dijo el compañero, ¿no? No sabes qué es lo que vas a hacer, no sabes por dónde empezar y al final te quedas ahí sin hacer nada, digamos, porque no sabes por dónde empezar. Tienes mucha información, quieres hacer una cosa, quieres hacer otra y al final no sabes qué hacer. Claro, para tener la sobreinformación no necesariamente tiene que estar comunicándose con una tercera persona, ¿no? Sino a veces mentalmente uno va intentando organizar o pensando, entonces el pensamiento me imagino que ahí se llena de información, por eso viene la sobreinformación. Sí, puede ser también. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Lisa. Dicen que una pregunta que no tiene mucho sentido en el tema, pero es algo relevante para mí. ¿Sí le podría preguntar? A ver si le puedo ayudar. Ya. Quería preguntarle de dónde viene esa palabra que se dice el bloqueo del aprendizaje. Ya sé que tiene que ver mucho con los pensamientos que son infundidos en nuestra vida diaria, o sino que hay traumas o
por qué se genera el bloqueo del aprendizaje y cuál sería la mejor manera de superarlo en el caso. Primero sería identificar en qué ámbitos te bloqueas, digamos. Y después tratar de buscar soluciones, de buscar información de las cosas que te están bloqueando, digamos. Puede ser a nivel desde, ay, a ver, un ratingo, que me déjeme bloqueado, como dice, tengo mucha información y que no me deja hablar. A ver, de nuevo la pregunta no, ya me bloqueé, como dije. Bueno, Listen. Listen, y eso para Eh, llamarlo lo que le acaba de pasar a usted, para no llamarlo a una sobreinformación, el nombre correcto sería llamarlo que usted tuvo una sinapsis, ¿sería así? No, la sinapsis es la comunicación de las neuronas. La sinapsis es cuando se comunican, cuando hay una información entre neuronas y neuronas, se comunican, se pasan la información de qué es lo que van a realizar, digamos. El bloqueo no lo tengo ahorita muy claro, pero a la siguiente clase se los voy a aclarar, ¿ya? Voy a... Le doy un poco de contexto para que lo tenga en cuenta, Listen. ¿Ya? En la siguiente clase, por favor, me hace recuerdo sobre el bloqueo. Listo, Listen. Gracias por la comprensión. Listen, yo tenía una pregunta, avanzando sobre las glándulas. ¿Ya? Hablaba de que, bueno, yo pensé que el páncreas era un órgano, ¿no? Pero está dentro de la lista de las glándulas, ¿no? Entonces creo que van de la mano entre la páncreas y las suprarrenales porque tienen funciones similares. O sea que si controlamos el nivel del azúcar, eso indica que hay menos posibilidades de tener estrés y menos, bueno, las demás cosas que pasan, ¿no? ¿Sería algo así? Sí, o sea, el páncreas sí es un órgano, pero dentro del páncreas hay hormonas. O sea, el páncreas es un órgano, pero dentro del páncreas hay hormonas que son las que realizan la regulación de la glucosa y de la insulina, digamos. Es dentro del páncreas. Están las hormonas. Ah, ya entendí. Gracias, Lice. Sí, es un órgano y dentro de ese órgano están las hormonas que son que segregan que segregan la insulina. La insulina, sí. Entonces, al evitar el consumo de lo que es el azúcar, es lo que ocasionaría tener menos estrés, menos las demás consecuencias por el exceso de consumo. No, al tener o sea, al que no tengas diabetes, o sea, va a estar sano tu páncreas y vas a tener una mejor respuesta al estrés, digamos. Ah, ya. Sí, vas a tener una mejor respuesta. Y si haces dieta y si no tomas azúcar, o sea, tu organismo va a tener la oportunidad de regenerarse. Pero si lo sobrecargamos y lo sobrecargamos y lo sobrecargamos, no, se va a ir fregando más bien. Pero si evitas el azúcar, ya se va regenerando de por sí las hormonas también en el páncreas. No, ya. Ok, gracias, Lisa. Ya. ¿Alguna otra consulta? Dicen con respecto a la tiroides, ¿Ya? ¿cómo es su funcionamiento cuando una persona tiene enfermedades de las tiroides?
Ya en el hipotiroidismo sería que hay mucha tiroxina. Y en el hipertiroidismo habría mucha concentración de esta tiroxina, de las glándulas tiroxinas, digamos. Y tendríamos que regular que con medicación. Ya eso lo tiene que tratar el médico, digamos. Ya es con medicación para regular, para bajar la tiroxina o para subir la tiroxina. O sea, a veces también no hay escasez de tiroxina que no produce, digamos, la tiroides. Y es importante para el metabolismo porque cuando tenemos mucho, tiene la obesidad, digamos, ¿no? Se va haciendo la obesidad. O también se va haciendo más flaco cuando hay la falta. Esas serían las enfermedades de la tiroides. La falta de qué, Lisa me dijo, perdón. De la tiroxina. La glándula, la tiroxina es el componente importante de esta glándula. El exceso le produce a uno la obesidad y la falta te hace más flaquito, digamos, ¿no? Y es resuelto solo con medicación o con operación, digamos. Ay, entonces la tiroxina es la clave para que no se sufra esta enfermedad, de mantener un equilibrio de Sí, esta tiroxina. sí, de esa hormona de la tiroxina. Es la clave, tener un equilibrio para tener una buena salud de la tiroides. Y eso se consigue a través de una buena alimentación por ahí. Sí, puede ser con una buena alimentación y ejercicio, ¿no? Gracias, Ahí, Lisa. ok. ¿Alguna otra consulta? Pregunten sus dudas. ¿O les quedó claro? Lice, Sí. ¿no podría ser así como un breve resumen de esto? O sea, explicar tal cosa se refiere a esto así bien cortito. Sería leyendo las diapositivas. ¿Quieren así? Lisa, disculpe Para- una pregunta. ¿Sí? ¿El sistema nervioso es el que envía el mensaje a todo el cuerpo de lo que sucede tanto externa como internamente? Sí, correcto. Es el sistema nervioso. Hacemos entonces un resumen de solo leyendo las diapositivas para que les quede bien claro, por favor. Sí, porfa, Lice. Ya, eso hacemos entonces. Para que les quede bien claro y ya vayan y estudien y hagan sus preguntas, su banco de preguntas y se resuelvan. Ya. Tenemos las bases fisiológicas de la conducta y el sistema nervioso. El sistema que integra la conducta. El cuerpo posee dos sistemas fundamentales que coordinan e integran la conducta humana. El sistema endocrino, que está formado por glándulas que segregan mensajes químicos, que son las hormonas. Y esos mensajes químicos van a la sangre y son las que controlan el metabolismo, los rasgos sexuales y la prepara los nervios y los músculos. El cuerpo posee dos sistemas fundamentales que coordinan e integran la conducta humana.
que son el sistema nervioso. El sistema nervioso envía mensajes a todo el cuerpo sobre lo que sucede tanto internamente como externamente. Esta es la complejidad de una reacción simple. Es cuando nos quemamos los dedos. No es un acto sencillo. Implica una secuencia coordinada y compleja del organismo, donde implican las neuronas sensoriales, que son las que captan el mensaje del dolor. Es cuando acercamos los dedos al fuego. La médula espinal transmite la orden de retirar la mano rápidamente. Y también se encarga en el estado de alerta al organismo, lo pone en un estado de alerta, donde aumenta la respiración y las palpitaciones. Y el sistema endocrino libera químicos para reforzar la actividad nerviosa, para calmar el cuerpo o para calmar el cuerpo. El sistema nervioso tiene la neurona, que es la célula nerviosa más pequeña que existe. La neurona es la célula nerviosa más pequeña que existe. Más de 100.000 millones de células nerviosas están en el cerebro humano. Son el fundamento de la actividad del sistema nervioso. La neurona tiene sus partes. Tiene un cuerpo celular donde contiene el núcleo y el material genético. Tiene las dendritas, que son fibras cortas que reciben el mensaje. También tenemos el axón, que es una fibra larga que transmite mensajes desde el cuerpo celular. La vaina de mielina está cubierta de grasa en algunos axones. Tipos de neuronas. Tenemos las neuronas sensitivas, que son las que conducen el mensaje de órganos sensitivos a la médula. También tenemos las neuronas motoras, que son las que transmiten el mensaje del sistema nervioso central a los músculos y a las glándulas. También tenemos las interneuronas o las asociaciones. Transmiten mensajes entre neuronas. Realizan casi todo el trabajo del sistema nervioso. También tenemos la comunicación entre neuronas, que sería la sinapsis. Es un fenómeno de interconexión entre la neurona, la terminal del axón, más otra neurona y más las dendritas de la neurona siguiente. Ahí hacen una conexión y se recibe la información por medio de la sinapsis. Divisiones del sistema nervioso. El sistema nervioso se divide estructuralmente en dos grandes partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso endocrino. Incluye el cerebro y la médula espinal. Es el eje diencéfalo-espinal. Recibe y transmite impulsos coordinando las actividades del organismo. El sistema nervioso central tiene al cerebro. El cerebro contiene más del 90% de neuronas. Es sede de la conciencia, de la razón, del aprendizaje, de la memoria y de las emociones. Sus partes incluyen el cerebelo. El cerebelo es el control muscular rápido, que es para correr, para escribir o para hablar. También tenemos el mesencéfalo. Este es importante en la audición y la visión y su registro del dolor. También registra el dolor. El prosencéfalo
parte superior incluye el tálamo, es el productor de mensajes, y el hipotálamo es la motivación, la emoción, y la corteza cerebral. El sistema nervioso central tiene a la médula espinal. Es un complejo de nervios que descienden por la espina dorsal. Su función es conectar el cerebro con la mayor parte del cuerpo. Sus funciones básicas son: permite el movimiento y los reflejos, lleva mensajes al cerebro y recoge mensajes para el cerebro. Tenemos el sistema nervioso periférico. Lleva mensajes y los envía al sistema nervioso central. Sin él, la información no llega al cerebro, ni las órdenes a los músculos. Es el que comunica entre el cerebro y el sistema nervioso central. Si no llega la información a la médula espinal ni al cerebro, va provocando que el cerebro no podrá dar órdenes a los músculos y a las glándulas del cuerpo. Está compuesta por el cerebro y está la médula espinal. Y es la que los conecta. Si no hay esa conexión, no va a poder el cerebro dar órdenes. El sistema nervioso periférico tiene el sistema nervioso somático. Es la parte del sistema periférico encargada de la relación con el entorno físico a través de los sentidos y el movimiento voluntario. Este sistema nervioso somático es voluntario. Está compuesto por neuronas aferentes sensitivas que llevan la información al sistema nervioso central, como la visión, el sonido, los olores, la temperatura, la presión. Las neuronas eferentes motoras llevan estímulos del sistema nervioso central a los músculos esqueléticos. El sistema nervioso autónomo está compuesto por neuronas que transmiten impulsos entre el sistema nervioso central y los órganos internos. Es vital para la respiración, el flujo sanguíneo y las emociones. Se divide en dos ramas. Tenemos la división simpática, que prepara al organismo para la acción. Lo pone en estado de alerta. La división parasimpática es la que actúa inversamente a la simpática. Calma y relaja al organismo. El sistema endocrino es un grupo de glándulas. Es un grupo de glándulas que desempeñan un papel fundamental en la conducta de ajuste. Las hormonas son sustancias químicas secretadas por estas glándulas. Afectan de modo muy importante en el funcionamiento y desarrollo del cuerpo. Tienen disposición de los nervios y los músculos. La velocidad del metabolismo, el desarrollo sexual y el equilibrio emocional general. Las glándulas principales son la tiroides, que está ubicada debajo de la laringe y produce la tiroxina. Es crucial para el metabolismo del cuerpo. También tenemos la paratiroides,
es pequeña. Son pequeñas glándulas en la tiroides, que están dentro de la tiroides. Controlan los niveles de calcio y fosfato mediante la paratormona, el páncreas. Está ubicada entre el estómago y el intestino. Segrega la insulina y la glucosa. Regula la concentración de azúcar en la sangre. La hipófisis o pituitaria está localizada en la base del cerebro. Produce el mayor número de hormonas y controla el crecimiento del cuero. Tenemos también las gónadas. Las gónadas son glándulas de reproducción sexual, que son los testículos en el hombre y los ovarios en la mujer. También tenemos las suprarrenales, que están encima de los riñones. Producen la adrenalina. Es importante para afrontar el estrés y situaciones de emergencia la adrenalina. La genética del comportamiento se ocupa del estudio y la relación entre la herencia y el comportamiento. Es el estudio de la forma en que los rasgos se transmiten de una generación a la siguiente. Es el conocimiento de las bases fisiológicas y genéticas. Es vital para comprender por qué actuamos como actuamos. Ya terminamos. ¿Alguna consulta? ¿Dudas? Licenciada, aquí de la genética del comportamiento es de cuando alguien hereda, puede heredar, será el comportamiento o los rasgos de la madre o del padre del niño. Sí, correcto, eso. Los rasgos de los padres, los niños. Ah, ya, gracias. ¿Otra consulta? ¿Preguntas? Buenas noches. Buenas noches. Estaba hablando del sistema de las hormonas, el sistema endocrino y el sistema nervioso, y habló ahí de la interneurona, digamos, de unas hormonas son las sensitivas y las otras las que responden, ¿no? Las que llevan la información para la respuesta. Pero mi duda de mí es, ¿cuál es el trabajo de las interneuronas? Usted dijo que trabajan, que ayudan a llevar, pero quisiera tener un poquito más claro eso. ¿Cuál es la función, el trabajo de las interneuronas? Las interneuronas son las que mandan señales a los sistemas. Estoy buscando a ver dónde están las interneuronas. Interneuronas. Transmiten mensajes entre neuronas, realizan casi todo el trabajo del sistema nervioso. O sea, es que todas las neuronas se asocian y transmiten la información rápido, digamos. Son neurona y otra neurona, así digamos. En la sensitiva solamente se enfocan solamente en las sensaciones, podría ser. Y las motoras solamente se ubican también solo en los músculos, en los nervios. Entonces, estas interneuronas son las que comunican a las sensitivas, a las motoras y a otras neuronas. Eso sería su función de las interneuronas. Gracias, Virgen, gracias. Ok. Otra consulta, aclaren sus dudas.
¿Se durmieron, muchachos? ¿Qué pasó? Pregunten. Pero Elisa, necesito café. Lisa, una pregunta. ¿Sí? La sinapsis ocurre solo cuando dos neuronas se pueden conectar, o sea, no pueden conectarse 3, 4 o más de 2 neuronas al mismo tiempo para provocar una sinapsis. Tienen que ser de en par, de a dos en dos, para que ocurra esa formación de esa red de sinapsis. Yo pienso que sí, que te puedes comunicar, porque ahí están las interneuronas, dicen, ¿no ves? Hay un sistema de comunicación múltiple, puede ser, por medio de las interneuronas, que son las que comunican los motoras, las sensitivas, o sea, es cuando el cuerpo lo pide, digamos. Si es una respuesta que no es una respuesta rápida, puede ser, digamos, que estás haciendo ejercicio y tus neuronas motoras son las que funcionan cuando estás haciendo ejercicio, ¿no? Y en cambio, cuando estás en un proceso, digamos, de estrés, tienes que correr, tienes que fijarte cómo estás corriendo, todo, ahí sí hay una conexión de interhormonas, o sea, de todo el cuerpo entra en acción, y puede haber sinapsis. La sinapsis es cómo se comunican las neuronas, entonces sí o sí tienen que comunicarse todas las neuronas, digamos. ¿Aclaré tu pregunta? Sí, y eso por ejemplo, en la formación del ser humano, ¿a partir de qué edad es que ya se puede decir de que la persona ya puede crear sinapsis? O sea, en el caso de un bebé, a partir de los 2, 3 años. Desde que nace, desde que empieza, ya naces con las neuronas, con tu cerebro, por ejemplo, innatas. O sea, tienes información base en tu cerebro, como en los niños, digamos, sin que uno les enseñe a succionar el pecho de la mamá, ellos ya lo saben, digamos, qué tienen que hacer. Ahí ya están ellos haciendo conexiones neuronales, desde que nacen hasta que mueren. Ya, claro. Eso me imagino que es algo que ya van heredando a través de los genes, ¿no ves? De los padres. Sí, Ya ese sí, conocimiento, ¿no? sí, son ya informaciones bases innatas, digamos, biológicas, Pero conocimientos. yo sabía de que, bueno, he Ya le escuchado dicen era eso. que los bebés en el vientre, digamos, ya se chupan el dedo en el vientre, hacen muchas cosas, entonces puede ser desde mucho antes de nacer, no sé, ¿no? Que se va Sí, creando. sí, puede ser porque hay igual acciones motoras, ¿no? Cuando están en el vientre. Sí, debe ser desde que ya está formado el bebé, puede ser que ya hay conexiones sinápticas. Desde la formación ya cuando ya está el bebé formado completamente, ya yo pienso que ahí ya hay conexiones sinápticas. Tiene razón. ¿Alguna otra consulta más o terminamos ya la clase para que puedan descansar un poco, tomar agua y para la siguiente clase? Licenciada, ¿me puede explicar cómo? Sí, Lisa, por favor. Sí, Lice, descanso. A ver, había una compañera, le respondo y ya acabamos con eso. ¿Cuál era su consulta? ¿Me puede de cuál es la diferencia entre las tres funciones del sistema nervioso central, periférico y autónomo? Ya la diferencia entre el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso periférico.
A ver dónde están. Un ratingo voy a buscar el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico lleva mensajes y los envía al sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central los ejecuta. El sistema nervioso periférico envía al sistema nervioso central la información a la médula espinal y al cerebro. El sistema nervioso periférico lleva la información de la médula espinal al cerebro para que el cerebro dé órdenes a los músculos y a las glándulas del cuerpo. Ese sería el sistema nervioso periférico. Y el sistema nervioso endocrino es el que tiene las glándulas, las hormonas. Son sustancias químicas que a través del torrente sanguíneo ellos mandan informaciones también al cerebro. El sistema nervioso central es el que da órdenes y el periférico es el que recibe y manda las señales al cerebro. Esa es la diferencia. Ah, ya, gracias. Bueno, muchas gracias, alumnos. Nos vemos mañana. Que tengan una feliz noche. Hasta mañana.